Hola, buenas tardes, soy Gabriel Rodríguez Ferguino del grupo IDA 59 y les voy a presentar la tarea 9, que es control de flujo, que es esta la tarea. Nos pidieron describir los diagramas de flujo, grafos de estado y operación de los elementos de funciones estructurales del labio. El primero es el select, que devuelve el valor cableado a la entrada true o false según el valor de la entrada booleana. Si esta es verdadera, devuelve el valor conectado a true, y si es falsa, devuelve el valor conectado a false. El diagrama de flujo es este, el cual se le asigna el valor de entrada S, que luego es utilizado para tomar una decisión. Si S es true o S1, entonces se muestra y devuelve el valor de T. Si por el contrario es falso, entonces se muestra el valor de F. Posteriormente de todo esto se determina la función. El grafo de todo es este, el cual se compara con el valor de entrada S. Si es un falso, devuelve el valor de entrada F. Si es un true, devuelve el valor de entrada T. Tras esto termina la función. Los elementos del select, que es este, son tres entradas, que la T es el valor que devuelve si S pasa a un valor verdadero, un valor booleano, que es S, que determina si la función devuelve el valor T o F a la salida. Si se conecta un grupo de errores y ocurre un error, el grupo de error pasa a verdadero y de lo contrario pasa un falso. Tiene otra salida, que es el F, que es un valor que devuelve si S pasa un valor falso. Tiene la salida, que es un valor conectado a T o F según el valor de S. Después tenemos un case, que es esto, que contiene uno o más subdiagramas o casos, exactamente uno de los cuales se ejecuta cuando se ejecuta la estructura. El valor conectado al selector de casos determina el caso de ejecutarse, que este es el diagrama de flujo, el cual primero se le ingresa un valor o un caso el cual se quiere ejecutar. Una vez ingresado el case, este ejecuta el caso según la entrada otorgada. En caso de no tener un caso, la entrada dada se ejecuta un caso de default y termina la función. El grafo de estado, que está aquí abajito. Se ingresa a la estructura un case, un valor. Según este valor, el case ejecuta un caso que esté referenciado al valor. En caso de tener un caso referenciado, el valor de la entrada se ejecuta un caso de default. Al final, cualquier caso termina la estructura. Después son los elementos, que es este de aquí abajito, el cual la primera es la etiqueta de selección, que muestra los valores para que se ejecute el caso asociado. Puede especificar un valor único o un rango de valores. El segundo es el subdiagrama, que contiene el código que se ejecuta cuando el valor conectado al selector de caso coincide con el valor que aparece en la etiqueta de selección. Y el tercero es el selector de casos, que el caso a ejecutar en funciones de los datos de entrada. Los valores de entrada pueden ser booleanos, cadena, entero, numerado o grupo de errores. También es posible el ingreso y salida de datos por medio de una estructura case, por medio de túneles de último valor. Después tenemos el sequence, que hay dos tipos de estructuras sequences, la flat y la stacked. La estructura sequence consiste en uno o más subdiagramas que se ejecutan secuencialmente. Si se utiliza un flat sequence, los subdiagramas se aseguran que se ejecuten antes o después de otro subdiagrama, igual que en una estructura stacked. Este es el diagrama de flujo. Si se ejecuta el primer subdiagrama, que es el número 1, luego se ejecuta el segundo subdiagrama, que es el número 2, luego de este se ejecuta el diagrama número 3, y así hasta que todos se hayan ejecutado. Una vez no hay más subdiagramas, se termina la estructura. El grafo de estado, que es este. Se inicia la estructura y se ejecuta el código 1. Una vez terminado el código 1, se ejecuta el código 2. Una vez que se termina el código 2, se ejecuta el código 3. Y así sucesivamente hasta terminar la estructura. Después los elementos de estructura case, que son estos dos, que es la flat y el stacked. Consiste en frames los cuales son posibles colocar subdiagramas que serán ejecutados de manera secuencial. El flujo de datos de la estructura es ejecutar de la izquierda a la derecha, y cuando toda la información o valor es cableado al marker o frame de la información, sale de cada frame cuando el frame acaba de ejecutarse. No se puede mover túneles a través de frames en la flat sequence structure. El stacked sequence funciona de la misma manera que el flat sequence, solo que en el flat los frames se muestran al mismo tiempo y en el stacked se muestran en un solo frame. Para cambiar de frame visualizando, se clica en la flecha del selector de la etiqueta, que es la de aquí arriba. Después tenemos la máquina de estados, que es esta, la cual consiste en una serie de estados y una función de transmisión que corresponde con el estado siguiente. Cada estado puede llevar uno más etiquetas o finalizar el proceso. Una máquina de estados está compuesta por un ciclo while con un shift register, que son usados para llevar el estado en cada ciclo del while. El ciclo while es el que lo compone y los shift registers son estas dos cositas. El código de transición, que determina el siguiente estado en base a los resultados del código. Una estructura case, la cual tiene un caso para cada estado de una máquina de estados. Y una forma de tener la máquina de estados, que normalmente se decide si se tiene o no en un estado de la máquina, por ejemplo en una constante booleana.
ya que están referenciados por números. Y sería todo, muchas gracias.